Hola a todos, bienvenidos a esto que es Activando tu Magia por Brujos sin Caldero, obvio. Este es nuestro tercer capítulo. El día de hoy vamos a hablar sobre el campo energético. El campo energético es el primer taller que nosotros en Brujos sin Caldero decidimos sacar porque creemos que es una de las piezas fundamentales de la cual a partir va a salir, vas a poder como manifestar y crear toda esta vida que quieres. Poder conectar con todo aquello que requieres, que necesitas, que piensas que quieres, porque a veces no sabemos ni qué onda, pero es a través del campo energético y de todo lo que conlleva que ahorita vamos a hablar, que vas a poder lograr hacer este tipo de conexiones. Hola a todos y tal cual, sí, como dice Gis, el campo energético es uno de los factores que causan tu realidad. Nosotros le llamamos que hay tres causantes de tu realidad, que los enumeramos en las capas de ADN, las otras vidas, que son las vidas presentes, pasadas, paralelas y futuras, y nuestra estrella del día de hoy, el campo energético. Sí, claro. Importante aquí también, bueno, quiero mencionar que como todas las páginas o todas las personas, o bueno, la mayoría, no todas, que hablan de energía, se van mucho como a esta parte de materializar. Entonces luego la gente, pues justamente, bueno, yo creo que con toda pues me es coherente que se empieza a reír de que, ay, güey, solo materialízalo o yo qué sé. Entonces, lo que no están explicando es todo esto, o sea, que no es solo materializar, materializar es como la cereza del pastel. Antes de todo eso, hay ciertas cosas que se deben, entre comillas, hacer o que puedes hacer para que entonces todo vaya quedando como bien cimentado y tu torre que vas a construir, pues tenga este soporte necesario, ¿no? Entonces, perdón, ahora sí, estábamos hablando de las capas de ADN, de vidas pasadas, presentes, paralelas, futuras y campo energético. Sí, que dicho de otra manera, lo que sea que estés viviendo en este momento, a lo que sea que te estés enfrentando, sea una situación de amor, sea una situación de sacrificio, de sufrimiento, de celibato o de cualquier promesa limitante que tengas activa, va a ser un causante, más bien lo va a provocar la suma de estos tres. O, pues sí, más que la suma, porque ni que fuera matemáticas ni aritmética, son estos tres pilares, ¿no? Como estos tres factores, las capas de ADN, las otras vías y el campo energético. Hoy nos vamos a centrar en el campo energético, pero antes de hacerlo, queremos explicarles un poquitín nada más, porque eso lo veremos en otro capítulo, qué son las capas de ADN y también qué es esto de las otras vidas. Entonces, primero, ¿qué son las capas de ADN, Gis? A mí las capas de ADN, como me hacen sentido y me gusta explicarlas, lo explico como si tú eres una computadora, una PC. Y las capas de ADN son como estos diferentes cables que llevan la información hacia esa PC. Cada capa de ADN trae cierta información diferente, obvio. Entonces, lo que va pasando es que a lo largo de tu vida, ya sea presente o en otras vidas, que ahorita vamos a pasar a eso, estos cables haz de cuenta que se van desconectando. Entonces, al irse desconectando de tu PC, te es más, no que te sea imposible, a ver, porque pues, nada es imposible, ¿no? Pero te es más difícil acceder a ese tipo de información. Entonces, lo que vamos haciendo es reconectando esos cables para que todo pueda fluir de manera perfecta y de manera sencilla. Otro ejemplo que a mí me gusta dar es ver las capas de ADN como si fuera un archivero. Entonces, toda la información con la que te gustaría conectar o que puedes activar en ti está en esos archiveros. Entonces, si tú necesitas, por ejemplo, activar cierto don o talento, pues entonces lo que tendrías que hacer es irte a la capa 8, ¿no? Al archivero número 8. Tú abres la capa 8, que es Roger Barabot, y con Roger Barabot entonces empiezas a activar todos los dones y talentos. Estos son como si fueran mantras, como si fueran activaciones dentro de ti. Entonces, una vez más, no le vamos a dar mucho tiempo a las capas de ADN el día de hoy, pero importante que sepan que cualquier información con la que quieres conectar o que quieres activar en ti está en las capas de ADN. La segunda, el segundo causante de tu realidad son las otras vidas, que aquí vienen pasadas, presentes, paralelas y futuras. ¿Qué pasa con las otras vidas? Existe una ley, si alguien ha escuchado hablar de Hermes Trismegisto, es un filósofo que sacó los 7 principios universales, ¿no? Entonces, así como existe la ley de gravedad, que si yo aviento esta pluma que tengo ahorita en la mano se va a caer, existen también
ciertas leyes universales con respecto a la energía. Y siempre que permitas que, o más bien que no te interpongas con ninguna de estas leyes, entonces la energía te va a otorgar o te va a ayudar a materializar lo que sea que quieras en tu vida, porque no te estás oponiendo a lo que es natural. ¿Ok? Dentro de una de esas leyes está la ley de causa y efecto. ¿Eso qué quiere decir? Es el famoso karma que todos conocemos. Todo el mundo le da miedo. Exacto, que todo el mundo le da miedo. El karma, algunas personas lo toman como si fuera un castigo, ¿no? Cuando le pasa algo malo a tu exnovio, a tu exnovia, lo primero que dices es como, ay, qué bueno, porque es karma. Karma, bitch. Karma, bitch, ¿no? La realidad es que el karma no es ningún castigo, sino es solamente esta ley que se cumple de causa y efecto, ¿no? Cada acción tiene una reacción. Y entonces, lo que sea que estés viviendo en este momento va a ser solamente el resultado de las acciones que has tomado, ya sea a lo largo de esta vida o en vidas anteriores, paralelas o futuras. ¿Qué es esto de vidas pasadas, presentes, paralelas y futuras? Bueno, aquí no, tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, pero solamente les vamos a empezar a dejar ahí que el tiempo en realidad no existe. Y el tiempo solamente lo tenemos en este planeta, en esta dimensión y en planetas con las mismas características que el nuestro, que es la Tierra. Entonces, aquí tenemos como un concepto en el que si yo me quiero desplazar de cierto lugar a otro lugar, necesito pues recorrer, no sé si me subo un coche, por ejemplo, necesito recorrer X número de tiempo, media hora, 15 minutos, una hora, para poder llegar a ese destino al que quiero llegar. ¿Ok? Entonces, el concepto de tiempo viene muy relacionado también al concepto de espacio. Eh, Otra vez, eso aplica en nuestro planeta, aplica en nuestra dimensión, pero no aplica en todas, no aplica en la totalidad. ¿Ok? Entonces, ahí es importante entender que es por eso que las diferentes vidas o todas estas otras vidas están ocurriendo al mismo tiempo a la par. Sí, claro. Ahí les podría recomendar, que está buenísima, son las nuevas películas de Spider-Man, pero las animadas, creo que se llaman Into the Spider-Verse. No estoy tan seguro, pero bueno, películas de Spider-Man animadas, ahí te lo explican súper bien y súper sencillo. Entonces se las dejo de tarea para cuando el podcast que hablemos de todo esto, pues tengan más como sí, una idea, una base. Sí, es curioso porque luego las películas que creemos que no tienen ni pies ni cabeza son las películas que más nos están poniendo enfrente a la realidad. Güey, tal cual. Y son, o sea, como los dibujos, pues con los dibujos más bien puedes hacer cosas que con la realidad chance no, entonces es muchísimo más fácil explicarse. Esto también se ve mucho con las películas de Doctor Strange, se llama, ¿no? Sí, también. Nada más que ahí se hicieron más bolas, entonces por eso decidí Son recomendarlas como ahorita. los viajes en el tiempo y todo este rollo, pero bueno, otra vez. Otras vidas lo tocaremos en otro tema. Que ahí pues también vienen las regresiones, las progresiones y todas estas sesiones o terapias que pueden encontrar tanto en Brujos sin Caldero como en otros lugares, pero que es por eso que se logran hacer, porque estás conectando con la energía de esas otras encarnaciones. Sí, ahí pues ya metiéndonos un poquito en las regresiones y regresando a esta parte del karma, que simplemente para toda acción hay una reacción, creo que de hecho ya lo conté en algún video que subimos ahí a Instagram, pero en esta regresión en la que era una chava, chava, en la que, una chava, en la que ella en esta vida presente sabía perfectamente cómo hablar inglés. O sea, dominaba el vocabulario, dominaba las palabras, dominaba, pues sí, todo completo, pero a la hora que ella se enfrentaba a las situaciones en las que tenía que hablar inglés, no podía. Se bloqueaba, se le olvidaba, no le salía ni una palabra. Entonces hicimos esta regresión con este foco, con pues a trabajar eso. Y en la regresión ella se fue a otra vida en la que era inglesa, me parece. Y tuvo que salir corriendo de Inglaterra y se estaba escondiendo. El chiste es que si descubrían que ella hablaba inglés, pues era inglesa. Y si era inglesa, la mataban. Entonces en esa vida fue tanto el miedo a hablar inglés que eso se le quedó como un bloqueo. Entonces en esta vida se rehusaba totalmente a hablar inglés, por más que lo supiera, por más que lo dominara, por más que, sí, tal cual, estaba accesible para ella, ella no le salía a hablar inglés. Y es por eso que solamente es causa y efecto, ¿no? No es karma. Esta persona, esta paciente,
no la estaban castigando en esta encarnación, simplemente se le estaban detonando memorias que estaban activas dentro de ella. Exacto, tal cual. Pues bueno, esas son las primeras dos. Entonces, lo que sea que estés viviendo, lo estás viviendo por tus capas de ADN, por tus otras vidas y por nuestra estrella del día de hoy, que es el campo energético. Venga. Entonces, el campo energético, para empezar a echarnos un clavado y adentrarnos en todo este tema, es importante que empecemos a hablar de lo que es la energía. Entonces, nosotros como vemos la energía es que cada ser encarnado, cada persona que está viva, pero también cada animal, cada planta, cada el dinero, las empresas, absolutamente todos los seres vivos son como si fuéramos una antena, ¿ok? Una antena que al que le están llegando ciertos mensajes, cierta información. Esos mensajes que están llegando siempre llegan a través de energía. ¿Qué tipo de mensajes son los que podrían llegar? Pues de todo tipo. Se te pueden ocurrir ideas, te pueden llegar a través de intuición, te pueden llegar a través de como tú decidas, como sea que se te prende el foco y entonces ya sabes que hay algo que tienes que hacer. Cada uno de todos estos seres es una de esas antenas en las que siempre están en contacto comunicación, en constante comunicación con las demás antenas. ¿Ok? Entonces, una vez más, esos mensajes, imagínense otra vez, yo siempre pongo el ejemplo de WhatsApp. Yo para marcarle a Gis tendría que tener su celular y entonces le escribo un mensaje por WhatsApp y ese WhatsApp le llega a él. Gis, si abre su celular, entonces podría leer el mensaje que yo le estoy mandando. Nosotros funcionamos igual. Somos estas antenas, somos este WhatsApp y se están mandando los mensajes de antena a antena. ¿Ok? Entonces, esos mensajes, esa información, es en realidad lo que es la energía. Y aquí depende a quién le preguntes. Lo hablan los científicos, lo hablan los filósofos. Los científicos dicen que absolutamente todo está hecho de átomos. Los átomos están compuestos de energía. Estos átomos vibran y dependiendo su estado de vibración, es el estado en el que se encuentran, ¿no? Físico, sólido, Sí. gaseoso. Es como se van juntando y cómo van creando la realidad que puedes percibir con los ojos. Exacto. Los filósofos también, no importa quién lean, absolutamente todos ellos hablan de alguna manera de la energía. Algunos le llaman metafísica, otros le llaman la ley de vibración. Otra vez ahí acudiendo a Hermes Trismegisto, este filósofo del que ya hemos hablado. Eh, pero cada uno de ellos ve la energía o esta búsqueda por algo más de una manera distinta. Entonces, no importa a quién de las personas que son tops, que son cracks, cada uno de ellos está hablando de la energía a su manera, en su tema. Veía el otro día un video en Instagram y hablaba de esto, ¿no? Que los católicos a lo mejor le llaman Dios, le llaman amor, eh, los filósofos le llaman metafísica, todo esto que estoy diciendo, cada uno le llama a su manera, pero absolutamente todo siempre es lo mismo, Sí, si te ¿no? vas a la raíz, hablan de lo mismito. Todos hablan de lo mismo, que es esta energía, que es esta como luz, este amor. Entonces, entendiendo que todos somos estas antenas que están en constante comunicación, eh, en realidad lo que está ocurriendo es que esos mensajes están saliendo y llegando a través de tu campo energético. Y aquí tú lo explicas muy bien. Entonces, qué es esto del campo energético? Que me gusta mucho el ejemplo de Disney que pones. Eh, cómo se percibe el campo energético en tu cuerpo, si se puede ver de alguna manera? Ahí les va. El ejemplo que a mí me gusta poner es la película de Los Increíbles, la hija Violeta. Este ejemplo es para poderlo hacerlo visual. Entonces, Violeta lo que hace, crea como este campo de, sí, campo de energía, creo que se llama, y se crea como un morado alrededor de ella. Entonces, un campo, tu campo energético, así se ve. Es como esta burbuja que está alrededor de ti. La cosa es que tu campo energético no tiene ni un tamaño ni un color específico. Este está hecho de tu energía. Entonces, depende de cómo lo estás nutriendo, es como está tu campo. Este campo se puede hacer pues, más grande o se puede hacer chiquito como pasita. Se puede hacer un como más grueso o se puede hacer más delgadito. ¿Eso qué va a pasar? Bueno, como yo ya dio toda esta explicación en la que la energía es la información y el campo es la antena, entonces obviamente este campo, depende de cómo esté, es pues, la información que va a ser, o sea, va a ser capaz de recibir.
Ahí entra también mucho este tema de la vibración. La vibración, pues obviamente tu campo no va a ser capaz de captar cosas que no están en su nivel. O sea, si está más abajo, ni caso les va a hacer. Si está más arriba, no las va a entender. Entonces tu campo va a poder conectar con aquello que esté en la misma sintonía. Exacto, y esa sintonía, ese estado energético en el que te encuentras, lo va a empezar a armar, en pocas palabras y para resumirlo, tus emociones. Entonces, tus emociones las vas a experimentar de diferentes maneras. Las emociones las puedes experimentar en tres maneras, que son a través de tus pensamientos, de cualquier pensamiento que pase por tu cabeza, a través de las palabras que salen de tu boca o también que no salen de tu boca, lo que sea que te quedes callado, y a través de los actos, de las decisiones que eliges tomar en tu vida. Entonces, esta sintonía que dice Gis, a mí me gusta verla mucho como carriles. Entonces, si yo estoy en el mismo canal que tú, entonces estamos en el mismo carril. Entonces podríamos conectar. Pero si estamos en diferente canal, si estamos en diferente frecuencia vibracional, en diferente sintonía, entonces estaríamos en diferente carril. Y nunca, no importa qué ocurra, no importa qué es lo que yo quiera, no importa qué sea lo que haga, nunca vamos a poder conectar porque nuestros carriles son distintos. Aquí teníamos una maestra, Jimena, que Jimena ponía mucho el ejemplo de una estación de radio, ¿no? Entonces, si yo quiero escuchar la música clásica, va a ser muy complicado que yo, bueno, no complicado, imposible, que yo encuentre la música clásica si pongo la emisora de, eh, Rock, de rock de regional mexicano. o de reggaetón o la que sea que tú quieras. Si tú quieres escuchar música clásica, solamente la vas a escuchar en la música clásica. Este elegir entre cada una de estas estaciones en este radio o en este ejemplo sería tal cual esto que estamos diciendo de la sintonía, de tu frecuencia, de los carriles. Entonces, por eso es tan importante y hay una responsabilidad bien fuerte y bien dura de estar siempre siendo consciente de con qué estás alimentando tu campo. Si tu campo lo alimentas con de estos tres alimentos, ¿cómo le podemos decir? De estas tres Fuentes. fuentes, qué es lo que hay en tu campo? Y aquí empiezan a ocurrir muchas cosas. La primera es que en realidad todo lo que estás percibiendo en tu entorno es solamente es como si fuera una película. O sea, tú cuando vas al cine, tú puedes ver la pantalla y estás viendo toda la película que está frente de ti y podrías llegar a pensar, si nunca has ido al cine, una persona que nunca haya ido al cine, que la imagen que estás viendo está saliendo de la pantalla. Pero todos sabemos, las personas que sí hemos ido, que la imagen no sale de la pantalla, sino de un reflector que nos queda a las espaldas en la sala de cine. Entonces, esa imagen sale del proyector, se refleja en la pantalla y entonces tú la puedes ver. Con nosotros es lo mismo. Todo lo que está pasando a tu alrededor no está ocurriendo en realidad, de la manera en la que tú lo estás percibiendo, sino simplemente, y ya los spoileé ahí, simplemente es la percepción que tú tienes sobre las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la historia que te estás contando a ti mismo para ver la realidad en la que estás viviendo? Y ahí es cuando digo que hay como mucha responsabilidad y aquí es como la parte del trabajo de cada uno, por eso vamos a terapias, por eso escuchamos podcast, por eso seguimos a Brujos sin Caldero, para construir la mejor versión de nosotros y tener como cierto, no control, porque el control siempre se te sale de las manos, pero sí atención sobre qué emociones, qué pensamientos, qué palabras y qué actos están construyendo esa película que te estás contando. Claro. Aquí quiero ser un poco enfático en algo porque se me quedó dando vueltas en la cabeza, pero y eso habla de las emociones. Esto para nada quiere decir de, ok, quienes tildamos las emociones somos nosotros. Las emociones en sí no son ni buenas ni malas. Nosotros nos encargamos de decir de que, sí, estar feliz, buenísimo, estar deprimido, lo peor. Entonces es importante entender esta parte en la que eh, no se trata de cerrarte a las emociones, al contrario. O sea, venimos aquí a experimentar y a sentir. Entonces, todas las emociones entran en ese rango. Entonces, cuando se te aparecen en la vida, hay que decir aparecer, cuando se te aparecen en la vida esas emociones, no se trata de cerrarte y decir, no, eso no entra a mi casa porque es malo. Al contrario, es como, a ver, si está tocando mi timbre es porque algo tiene que decirme.
Entonces, repito, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, todas las emociones traen algo, traen algún mensaje también. Entonces, permitirte sentirlas y siempre buscar regresar a tu equilibrio, ¿va? Que quede eso claro. Y creo que ahí empiezas ya como el siguiente tema que vamos a tocar, que es que a través de tu campo energético comienzas a conectar con los otros campos energéticos. Y entonces que estas emociones que estás sintiendo o esta realidad que estás creando o lo que sea que estés materializando en tu realidad es solamente porque estás conectando con eso a través de tu campo energético. Por eso, como dice Gis, las emociones nunca están mal o las situaciones que te ocurren en tu vida nunca hay que verlas de manera negativa porque solamente te están pasando mensajes de algo que no estás siendo consciente en este momento. Sí, claro. Esto, a ver, les voy a poner un ejemplo que lo puedes aplicar en tu día a día, bueno, lo puedes ver en tu día a día, que haz de cuenta como un tipo de chisme, ¿no? Entonces, si alguien viene y dice, a ver, un ejemplo, Hisam está gordo. Eh, entonces, hay dos. O sea, sí, exacto. Entonces, si alguien llega y dice, Hisam está gordo, y yo estoy, o sea, yo sé perfectamente que no estoy gordo, y yo entiendo perfectamente que no estoy gordo, y, o sea, a mí, ¿qué que digan que estoy gordo? Tal cual. Entonces, ahí es un poco lo que Yeshua explica de los carriles. Eso está en diferente carril. Entonces, que digan y desdigan lo que quieran, porque pues a mí ni siquiera me va a tocar. Pero entonces cuando vienen y dicen, Hisam está moreno, y yo digo de que, hey, o sea, no sé, causa algo en mí, me molesta, yo digo, ¿por qué están diciendo que estoy moreno? Pues ahí estoy empatando, o sea, ese chisme está empatando junto conmigo, junto con mi vibración, está en mi mismo carril y estamos chocando. Entonces, eso quiere decir justo, o sea, que alcanzó a alcanzarme, a tocarme, al nivel donde yo estoy. Entonces, por eso hay una reacción en mí. ¿Me explico? No sé si fui claro o si nada más me revolví más, pero a lo que voy es, si está en tu misma sintonía, te va a dar. Pero si a ti te vale, o sea, si está muy lejos de la realidad, entonces ni siquiera te va a dar, ni siquiera cuenta te vas a dar, o va a ser como de que, ay, me soplo el hombro, me sacudo poquito y se fue. Y es por eso que siempre hay que estar como haciendo esta chamba de diario sobre tu energía, porque cualquier situación que estés viviendo, cualquier situación que estés por la que estés atravesando, se puede resolver, se puede desbloquear si trabajas en tu frecuencia vibracional, si trabajas en la razón por la que estás conectando con ese escenario que estás materializando. Que en pocas palabras es poner foco en los pensamientos que estás teniendo, las palabras que estás teniendo y en los actos que estás teniendo. Porque en las emociones, y esto me lo decía mucho un ex güey con el que salía, que eso dejó muy activo en mi vida, que siempre me decía, es que solamente hay dos filas, ¿en cuál te formas? Con las emociones es lo mismo. Con las emociones o es miedo o es amor, no hay de otra. Y aquí a lo mejor preguntan, ¿cómo? Pero es que yo a lo mejor siento celos. Esos celos, ¿qué tienen de miedo? Bueno, pues sería miedo a lo mejor a perder a la persona con la que estás. Y entonces comienzas a sentir celos. Sí. O a lo mejor empiezas a sentir. La enfermedad, por ejemplo, la enfermedad es miedo a voltear hacia adentro de ti mismo. Entonces, como tú no volteas conscientemente a saber cómo está tu cuerpo, qué te está diciendo tu cuerpo explota y dice, hey, voltea a ver para acá, por favor. Entonces, ¿cómo brota? Como una enfermedad. Exacto, entonces todas estas emociones te dan mucha información de qué es lo que está ocurriendo contigo. Estamos tomando también un taller ahorita acerca de la voz para que seamos ya unos cracks, no se nos salgan los gallos, podamos vocalizar perfectamente y estos podcasts estén muchísimo más amenos. Adiós muletillas, adiós papa en la boca. Adiós todo. Y Elena, nuestra maestra, lo que dice mucho es cómo hay veces que procesas la información con la cabeza y entonces das una respuesta con la boca que no tiene absolutamente nada que ver con lo que en realidad estás sintiendo, pero tu cuerpo sí está hablando. ¿Me explico? O sea, tu cuerpo a lo mejor se contrae o a lo mejor tu cuerpo se hace chiquito o de alguna manera a través de tu cuerpo das la información que en realidad estás sintiendo. Entonces, es bien importante poner atención a todas estas emociones porque esas emociones, una vez más, te dan información. Eh, Algo importante también es que las personas han escuchado mucho acerca del aura. Y entonces muchos de los estudiantes que han pasado por nuestro taller del campo energético preguntan en ocasiones que si el campo energético es lo mismo que el aura. Imagínense el campo energético como si fuera una cebolla. Y la cebolla, para los que sean que cocinen o hayan tenido el privilegio o no de pelar una cebolla,
se dan cuenta que la cebolla tiene distintas capas. Para llegar hasta el centro de la cebolla hay que pasar por diferentes capas. El campo energético es algo similar. Tiene diferentes capas que la van a conformar tus diferentes cuerpos, ¿ok? O sea, las personas tenemos el cuerpo físico, pero también tenemos el cuerpo mental, tenemos el cuerpo emocional, tenemos el cuerpo astral, tenemos muchos. Depende de la bibliografía que leas o de dónde lo busques, serán los cuerpos que te digan que cada persona tiene. En el campo energético, pues está compuesto de todas estas capas. Imagínense que lo más pegado a ti en tu campo energético, o sea, lo más pegado a tu cuerpo físico, pues es lo más denso, no es lo más material, es lo más físico. No estoy hablando que esté mal, sino simplemente que es lo que tiene carne, ¿ok? Y a medida que te vas, que se va, que vas avanzando en tu campo energético, vas empezando a tocar estas partes que son muchísimo más sutiles. A lo mejor partes que no todas las personas pueden ver, que no todas las personas pueden interpretar. El aura, en esta división de capas del campo energético, sería la primera capa, o sea, la capa que está más pegada a lo físico. En esta capa se encuentra también información, porque otra vez, todo está hecho de energía y toda la energía es información. ¿Qué es lo que hay en el aura? Pues a veces puede estar tu estado emocional, por eso hay las personas que pueden ver el aura, que hemos visto el aura. Yo no es como que lo veo todo el tiempo, pero sí he tenido como destellos en los que puedo ver los colores de las personas. Es por eso que esos colores de las personas están cambiando y aunque sí tienes como una paleta de colores en particular, Predilecta. predilecta, no predilecta, pero sí Sí, con la que tienes, como con la que naces con este color de ojos, sí, pues. sí cambia esa paleta de colores, su intensidad, su nitidez, su color de vez en vez, dependiendo de las emociones que estás sintiendo. ¿Ok? Entonces, solo quería hacer como muy claro cuál es la diferencia entre el aura y el campo energético. Que dicho de otra manera, dentro del campo energético está compuesta el aura. ¿Ok? Cualquier parecido con los ogros y Shrek con este ejemplo de la cebolla es mera coincidencia, ¿eh? Exacto. Eh, y también queríamos contarles un poco de cómo funcionan estas conexiones del campo energético. Entonces, tenemos diciendo todo este rato que a través de tu campo energético conectas con tu realidad. Pero, ¿qué es eso de estar conectando con los otros campos? Entonces, imagínense tal cual como cuando se te acaba la pila de tu celular, que lo conectas a la electricidad y le empieza a llegar información de la electricidad a tu celular y entonces tu celular se comienza a cargar, ¿no? Entonces, a través de un enchufe empieza a haber flujo de información. Nuestro campo energético tiene también diferentes puntos que, que están conectando como estos enchufes con los campos energéticos de los demás seres. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí entran un poquito los chakras, bueno, no un poquito, un muchito los chakras, que es conectas a través de tu corona, conectas a través de tu tercer ojo, conectas a través de tu garganta, de tu caja pélvica, de tu corazón, de todos los puntos energéticos importantes en tu cuerpo. Cuando llegas con otro ser, por ejemplo, Gis y yo, ¿no? Que estamos, pues somos hermanos, tenemos tanta historia juntos, tenemos tanta información. Nuestro campo, con el paso del tiempo, pues como somos dos personas que nos conocemos bastante bien, pues se ha ido haciendo uno, se ha ido enchufando tanto que hay ocasiones en las que Gisam y yo, aunque no estemos juntos, él a lo mejor puede llegar a sentir qué es lo que me está pasando a mí, puede a lo mejor empezar pues a recibir toda la información que está pasando con mi campo. Porque aunque sí hay una parte física en la que si yo voy a una cafetería, por ejemplo, y hay más personas, pues físicamente ahí estoy conectando con otros campos energéticos. Pero también el campo energético, como bien decía aquí, se puede expandir o contraer. Entonces, aunque él y yo no estemos juntos, como tenemos tanta historia, pues puede estar llegando la información. Es por eso de las mamás tan intuitivas, acuérdense, aquí paréntesis, es que toda esta parte de tu campo, toda esta parte de la energía, es bien importante que estés conectado con tus emociones, con tu sensibilidad. Y como lo decía un poco en el capítulo anterior con María Luisa, con la comunicación animal y con la familia de María Luisa, que yo decía que eran puras brujas, es que las mujeres, entre paréntesis y no en todos los casos, eh,
están muy conectadas con sus emociones. Entonces es por eso que ellas tocan más su energía y pueden estar haciendo estas conexiones, por ejemplo, mamás con hijos, ¿no? Entonces la mamá que sabe que le pasó algo al chamaco, aunque el chamaco no le ha avisado absolutamente nada, es porque empieza a tocar la información de su campo energético. O también hay otra anécdota que yo tengo que me acuerdo con un exnovio que tuve cuando recién habíamos cortado y yo llego a un centro comercial y dije, no, yo iba con mis papás y me acuerdo que yo dije, no sé, pero es que aquí está, o sea, este güey aquí está. No sé por qué, no sé cómo, no tengo idea qué onda, pero yo sé que este güey está aquí presente. Y literal, a los 5 minutos me topo al güey bajando la escalera eléctrica. Entonces, Justo, o sea, compartieron tanto que los campos se conectaban, o sea, estaban como hiperconectados. Entonces, al estar los dos en el mismo centro comercial, pues se sentía, o sea, se sentía como a veces no es tan claro como eso está platicando ahorita, que va a estar aquí, pero sí, no sé, que te empiezas como a acordar mucho de él, empiezas a pensar mucho de él, pues, sobre él. Entonces ahí está tu campo justamente como compartiendo esta información y a ti te está llegando esa información de que, ok, o sea, ¿qué estoy haciendo en el centro comercial pensando en este güey que pues ni al caso, si hace rato que ya corté? y eso pasa mucho también cuando terminan las relaciones, ¿no? Que estás tú por tu cuenta, a lo mejor en tu casa, y te empiezan a llegar como todos estos pensamientos de la otra persona. Entonces, cuando tú no lo estás buscando activamente, o sea, cuando tú no quieres cortarte las venas y estar pensando en esa persona, pero te está llegando esa información, es porque de alguna manera sus campos están conectados. Y es bien, bien, bien importante hacer estos ejercicios de empezar a separar la energía. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Una manera como que a mí me gusta, que se me hace sencilla, es cerrar los ojos, entrar como en meditación y empezar a regresarle a esa persona toda la energía que no te corresponde, toda la energía que esa persona depositó en ti y también solicitarle a esa persona que te regrese la energía que tú depositaste en su campo energético y que ya no necesita. Entonces es Sí, como, yo soy un poco más agresivo ahí y no le solicito que me la regrese, sino más como que ordeno a mi energía que regrese. O sea, independientemente de lo que la otra persona quiera o no, pues a final de cuentas es mi energía. Entonces, de que chiquita, ven para acá, ven para acá, que de este corazoncito eres. exacto, yo lo quise decir muy bonito, pero sí, exacto, o sea, la energía tiene que regresar. Entonces se hace como un reacomodo de energía en el que tu campo se vuelve a poner pues vuelve a acomodar todas sus partes y deja de repartir energía por otros lados. Esto se hace no nada más con exparejas, pero también con cualquier emoción del pasado que pueda ser traumatizante. O sea, si chocaste y tuviste un accidente grave, si falleció tu papá y entonces depositaste muchísima energía en la parte del funeral, en la parte de todo esto. Si tenías un negocio y el negocio se cayó y entonces a partir de que el negocio se cayó, tú pensaste que ya no ibas a tener otra oportunidad laboral. Yo qué sé, todos estos momentos traumatizantes, es importante regresar a ellos para hacer el reacomodo de energía. Exacto, porque tanto puedes dejarte energía tuya en esos momentos, como traerte energía de esos momentos. Pero a ver, o sea, si, imagínate que eres una copa, ¿no? Entonces, si tú empiezas a llenar tu copa de diferentes cosas, de diferentes líquidos, 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 pues cuando le quieres meter algo nuevo, va a llegar un punto en el que ya no cabe. Entonces, es justamente lo que estás haciendo es regresar esos líquidos a donde, esos líquidos que no corresponden a tu copa, que ya no te son útiles en tu copa en este momento, entonces regresarlos a donde pertenecen, regresarlos y así es que vas a poder agregar cosas nuevas, implementar cosas nuevas en ti. Exacto, es bien, bien, bien importante estar haciendo todos estos ejercicios, todas estas meditaciones, porque una vez más es a través de tu campo con lo que empiezas a materializar tu realidad. Sí, ahí yo quiero dar mi ejemplo que no sé por qué no lo he dicho, que es en los gemelos pasa muchísimo. En los gemelos pasa muchísimo con esta compartir información de sus campos, en los que cuando los gemelos se separan, tengo clarísimo una vez que una señora gemela contaba que pues era, bueno, creo que eran cuates, pero su cuate se había ido creo que a las motos en no sé dónde y que en eso esta señora se empieza como a desesperar y que dice, no, y el cuate dónde está, y el cuate, y el cuate, y el cuate, ah, pues el cuate recién se había accidentado en la moto. Entonces, ese tipo de conexión y ese tipo de mensajes es cuando llegan cuando están muy conectados los campos, que justo, y eso ahorita lo está comparando con las parejas, porque con la pareja convives mucho, estás pues, muchas horas del día o muchos días a la semana, que este flujo se vuelve más fácil que con otras personas que puedes ver, no sé, en el trabajo y solo poquitas horas y de lejitos.
o sea, como con la pareja es más íntimo, tal cual, se empieza a esta información a fluir. Otra cosa que también quiero regresarme un poquito es que es súper importante, empezamos hablando del campo energético y de ti, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus palabras y de tus actos. Es súper importante primero cerciorarte de que tú estás bien. O sea, no vas a poder, bueno, no sé si vas a poder o no, pero se va a complicar más como querer conectar con otras cosas o querer hacer otras cosas si tú no estás listo, si tú no estás bien. Entonces, primero como un hacia adentro, hacia ti, preocuparte por ti, o sea, asegurarte de que todo esté bien, de que todo esté en orden, de que estás listo, de que eres amor, de que justamente como esta parte de elevar tu energía, que muchos se ríen también, pero asegurarte de eso y entonces después puedes voltear hacia afuera y empezar con esta parte que es empezar a conectar con otros campos. Por eso es tan recomendable siempre antes de tomar alguna decisión, estar en tu centro, lo que eso significa para cualquier persona. Fíjense cuando tomas una decisión cuando estás enojado, cuando tomas una decisión cuando estás nervioso, cuando tienes miedo, los escenarios con los que empiezas a conectar, porque una vez más, estás conectando a través de tu frecuencia vibracional, a través de la sintonía. Entonces, si tú estás desacomodado, si tienes algún miedo activo en ti y tomas una decisión en ese momento, vas a estar conectando con una emoción, con un escenario, con una persona, con lo que sea de baja vibración. Lo recomendable siempre, en la medida de lo posible, obviamente, es que si tuviste un arranque, si estás deprimido, si estás desacomodado por cualquier razón, es que no tomes decisiones en ese momento y puedas tener como este aire y regresar a tu centro antes de irte a tomar una nueva decisión, porque otra vez si no te vas a estampar contra la pared. Sí, claro. Otra de las leyes universales, todo se repite. Entonces, justo, a ver, si tú estás en miedo, si tú, a ver, como tal cual como le iba a decir, si tú estás en la cagada, sin decir que la cagada es buena o mala, pues ¿qué vas a traer? Pues más de lo mismo. Si tú estás en amor, sin decir que el amor es bueno o malo, ¿qué vas a traer? Pues más de lo mismo. Entonces, justo, o sea, vas a lograr conectar con todo aquello en donde tú estás. Ni nada más allá, ni nada más acá. Justo en donde tú estás. Y aquí ya hablamos un poquito de toda esta parte que te conecta con las demás personas, que te conecta con, que a partir de tus emociones estás conectando con, pues, con todo lo que está a tu alrededor, pero quiero poner un poco más de ejemplos porque acuérdense una vez más, absolutamente todo es energía. Si yo soy energía y lo que está a mi alrededor es energía, entonces yo no tengo que encargarme de atraer absolutamente nada. Simplemente me tengo que encargar de conectar y conectando es que puedo hacer que eso se vuelva realidad en mi vida, se materialice. Entonces, esto aplica para absolutamente todo. O sea, si tú quieres una pareja amorosa, si tú quieres un socio laboral con el que tu negocio va a ser un negocio exitoso, si tú quieres dinero, el dinero también es energía, eh, que es ahí la ley de la prosperidad, ¿no? Al final con lo que tienes que hacer es conectar con la prosperidad. El dinero es solamente la interpretación física que le ponemos a la prosperidad, pero hay que conectar con la prosperidad. Si quieres conectar con tu negocio, los negocios también son seres vivos. De la misma manera en la que yo, Yeshua, elijo encarnarme en México con mi familia, con este cuerpo tan hermoso que tengo. O sea, como yo elijo, necesito todo esto para poderme encarnar. Las empresas lo que requieren son personas que las lleven a cabo, pero al final son seres vivos, que también eso es un tema interesantísimo que le tenemos que dedicar un capítulo por completo. Pero entonces tú también puedes conectar con esos propósitos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser, con qué empresa estoy resonando en este momento, con qué propósito resueno en esta ocasión? Que puede darme una vida fácil, sencilla, con prosperidad. Entonces, es importante ser consciente de todos estos seres que te están rodeando. Al principio les llamábamos antenas, de todas estas antenas que están a tu alrededor y que puedes cambiar mensajes con ellos, que puedes mandar o recibir mensajes, porque es de esta manera que te enchufas y entonces lo empiezas a materializar. Sí, claro, a final de cuentas es una extensión de ti. Acabo de ir a un retiro en el que una persona decía que lo que quería trabajar, bueno, parte de lo que quería trabajar era como la relación y la gente con la que trabajaba, o sea, su equipo laboral. Entonces, pues la verdad es que la maestra como que lo dejó hablar, lo dejó hablar, lo dejó hablar, y al final, al final le dice como,
¿Quién eligió el equipo? No, pues yo. ¿Quién, justo, o sea, como quién hizo las entrevistas? ¿Con quién se acercaron para hacer las entrevistas? No, pues conmigo. ¿Quién les da las órdenes que tienen que hacer durante su trabajo? No, pues yo. Entonces, ¿quién crees que es el que debería, o sea, quién crees que es el que, sí, debería como de cambiar las cosas? O sea, ellos a final de cuentas son una extensión tuya y tú decidiste que estuvieran ahí para trabajar. Entonces tienes que empezar a preguntarte y a darte cuenta si, bueno, ahí ya desde el principio, ¿no? O sea, si tu mensaje está siendo, o sea, si estás logrando como decir lo que estás pensando, si tu mensaje está llegando claro, si ellos lo están como, lo pueden hacer, o sea, están como dentro de sus capacidades o no están dentro de sus capacidades hacerlo. Pero a final de cuentas la respuesta fue esa, o sea, es una extensión tuya, tu equipo es una extensión tuya. Entonces, o sea, tú los quieres arreglar a ellos porque es muchísimo más fácil ver el error en los demás, sino en el propio, pero tú los quieres arreglar a ellos, cuando verdaderamente el que tiene que pues, trabajar en sí mismo eres tú. ¡Pum! Todos en silencio en el retiro. Sí, y que de hecho ahí hay como varias anécdotas con nosotros. Pero, por ejemplo, una manera en la que yo estuve trabajando con mi campo energético y en particular con el campo energético de Brujo Sin Caldero, es cuando recién empezamos, yo conectaba con la empresa, conectaba con Brujo Sin Caldero, conectaba con su campo y expandía su campo para que llegara a todas las almas, a todos los seres que de alguna manera iban a transformarse a través de Brujo Sin Caldero. Entonces, escuchen la manera en la, o sea, el foco con el que estoy conectando con la energía de todas las personas que están a mi alrededor, ¿no? O sea, las personas que se van a transformar, que van a transformar su vida, que van a añadir algo a su proceso de evolución a través de Brujo Sin Caldero. Cuando hemos dado los talleres, que ahorita no tenemos ninguno en la marcha, o sea, en este momento, pero cuando hemos estado dando los talleres, lo que hacemos también antes de empezar es expandir el campo energético del taller mismo para que toque a todos los estudiantes que van a cambiar su vida a través del taller. Entonces son estas expansiones, son estas conexiones de manera consciente para encontrar a estos seres que van a llegar a tu vida. Entonces, la energía es muy sabia y siempre te pone enfrente lo que requieres en ese momento. Sí, claro. O sea, y es importante tener esta información y pues, saber cómo hacerlo y utilizarlo, porque, por ejemplo, siguiendo esta parte de los talleres que hemos dado, en esta última generación del el taller sobre el campo energético, justamente, eh, antes de empezar el grupo, pues hicimos este tipo de conexiones y nos dimos cuenta que eran brujísimos. O sea, todos los que estaban en el taller, su potencial brujístico era absurdo, voy a decir, altísimo. Eran, o sea, literal, tenían todo a la mano. Lo único que necesitaban era como este empujón, como que estaban muy como encerrados, puede ser, como escondidos, como no queriendo salir, como que justo, como con este miedo a salir, a dar ese primer paso, a salir del famoso closet brujístico. Entonces, pues, ¿en qué nos ayuda a hacer este tipo de conexiones? Pues empezamos el taller sabiendo toda esta información. Entonces, a la hora de dar como nuestros mismos ejemplos o a la hora de dar los talleres, las diferentes sesiones, pues nosotros sabíamos que era un poco, o sea, no era tanto como clavarnos en los temas, porque los temas ya los sabían como tal, pero era más como animarlos, como empujarlos a salir de este closet y que lo empezaran a llevar a su día a día. Sí, hablando un poquito de lo que mencionábamos antes de las frecuencias, ¿no? De las sintonías, es muy curioso cómo en la anterior que dimos, ese era como el tema, la manera por la que resonaron con nosotros fue el darse cuenta, o más bien echar a andar su brujeridad, que ya habían reconocido, pero que por alguna manera, por alguna razón, no habían tomado acción. Una generación anterior eran estos brujos que como que se les movía algo, pero como que no estaban tan seguros si era posible, si no era posible. Mm. Y entonces todos, o sea, un grupo de muchas personas, eh, era como, no esta duda, o sea, no eran retadores, pero sí era como, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que esto es posible, wow, me acabas de abrir los ojos. Y era muy distinto en la generación anterior, ¿sabes? La generación anterior era como si yo ya sé que lo puedo hacer, pero me da hueva. Y es como, pero ¿por qué te da hueva? Si vas a tener tal, 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 tal. Era como ponerles muy en la frente cuáles eran los beneficios de hacer las técnicas que les estábamos poniendo en la mesa. Pero eso es como otra manera de demostrarles o de platicarles más bien esta manera de estar conectando con la sintonía de, pues, de un grupo o de otros seres en particular. Sí, claro, y darte cuenta cómo, así como los átomos por vibración se van juntando, pues las personas literal, o sea, por la misma vibración se van juntando y el grupo, a veces grupos grandes, a veces grupos chicos, a veces grupos medianos, pero todos tienen como una misma,
como algo muy particular en lo que tienen que trabajar. Entonces, está la verdad curioso. A mí me da, o sea, es que no sé si chistoso es la palabra, pero digo, es que no lo puedo, o sea, no puedo creer cómo es lo mismo lo que tenemos que empujar a hacer, pues. Me parece impresionante, me encanta, me encanta. Otra de las cosas que iba a mencionar es que, a ver, es que estamos intentando meter mucho como en este capítulo, ¿va? Pero te sirve también como empezar a conectar como con otras personas. Las personas nos la hemos saltado, o sea, ya hablamos de empresas, hablamos de dinero, hablamos como de estos grupos que estamos haciendo, pero también puedes conectar como con una persona en particular. Un ejemplo rápido que se me viene es una vez que estaba haciendo una terapia en la que, pues justo yo, a ver, ahí empecé como medio jugando, esto fue hace mucho, pero fue como, ok, o sea, manifiesto la intención de conectar con esta persona que le voy a hacer esta terapia, ¿no? Era registros akáshicos. Entonces, la verdad es que yo no soy el güey más ordenado del mundo. A ver, dentro de todo mi desorden, yo tengo mi orden, ¿va? Pero ante los ojos de los terceros, pues pareciera que tengo un desorden. Eso no nos beneficia cuando trabajamos juntos en Brujos sin Caldero. No me quites el micrófono, por favor. Entonces, pues justo, abro terapia con esta persona y en eso algo pasa en mi estómago que yo empiezo como a acomodar todo mi escritorio. Empiezo como a poner todo en orden, a poner todo como bien cuadradito, a poner todo como en los bordes, así. Llevaba como 2 minutos arreglando cuando literal, o sea, me senté, respiré y fue como, a ver, esto no soy yo. Y ahora resulta que justo cuando abro la terapia me da por ordenar todo mi escritorio, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta que lo que yo estaba sintiendo no era mío, era de esa otra persona. Entonces, ahí empecé, de que, a ver, o sea, siento que no quepo, siento que quiero salir de donde estoy, siento que me siento encerrado, me siento como que casi, casi como si me tuvieran encadenado y pues me quiero como escapar. Entonces, todo lo que yo iba diciéndole a esta persona, pues empezó él como, sí, 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 ok, sí, y pum. Entonces, pues por ahí empecé a meterme. Entonces, como resaltar esta importancia de que puedes empezar a conectar con una persona en particular y te van a empezar a llegar mensajes. Pueden ser, o sea, los mensajes pueden ir, o sea, es infinita la cantidad de mensajes que te pueden llegar y la forma en la que te pueden llegar, pero justo, o sea, como el simplemente saber cómo se siente, el simplemente saber cómo está, el simplemente saber, pues, cómo está llevando su vida. ¿Me explico? A ver, importante, esto no es chisme, o sea, esto no se hace como chisme nada más, pero si tienes como la intención, si es alguien querido, si es alguien que amas, si es alguien que está en tu círculo, entonces claro que puede ser importante esta parte de estar conectando con él para que este crecimiento y esta evolución sea mutua. Y creo que como terapeutas con todas nuestras sesiones nos da muchísima ventaja o nos da mucha información acerca del paciente el ser capaz de conectar con su energía y poder leerlo antes de que la persona abra la boca, ¿no? Es muy curioso también porque luego llega la persona y dice, no, eso no es cierto. Y es como, bueno, aquí está saliendo, vamos a ver qué más sale en la sesión. Y no deja de salir lo mismo. Es porque la energía otra vez da sus mensajes, tú lo conectas y lo empiezas a sentir. Por eso es que los brujos, las brujas, esta manera de poder sentir a la otra persona, esta manera de poder también a veces como ver el futuro o tener premoniciones, es porque todo eso te está llegando a través de la energía, ¿no? Tu intuición. Y una vez más, solamente puedes conectar con todo eso a través de tu sentir. Y es tan importante, y nosotros siempre recalcamos muchísimo eso, por eso es tan, tan, tan importante sentir. Porque siempre que le empiezas a meter peso a tus pensamientos, esos pensamientos te empiezan a desviarte de tu sensibilidad y ese desvío te empieza a desviar por completo de todo tu potencial. Claro, es de lo que en el taller del campo energético creo que es en lo que somos más enfáticos, como en empezar a sentir y a confiar en tu intuición. O sea, de nada te sirve que te estén llegando estos WhatsApps si no los contestas, ¿no? Si ni siquiera los estás leyendo. Entonces es como ser capaz de darte cuenta de que está llegando el WhatsApp y aparte leerlo para contestarlo. Es fundamental, fundamental para esta parte de Brujos sin Caldero, la intuición. Sí, y creo que intentamos resumir todo este capítulo, más bien intentamos resumir toda la información del taller en este capítulo, pero evidentemente hacerlo en menos de una hora pues está bastante complicado. Eh, si alguien está interesado en hacer estas conexiones a voluntad, a conciencia, a empezar a sentir a otros seres, a empezar a conectar con esa realidad con la que quieren,
a ser consciente de cómo cambiar el bloqueo que tienen en este momento o la realidad que están materializando en este momento, les recomendamos ampliamente al que hasta el momento es mi hijo consentido, que es el taller del campo energético. En el taller del campo energético encuentran toda la información, toda la teoría, los llevamos de la mano, encuentran meditaciones para empezar a conectar tanto con su energía, pero también purificarla, pero conectar con otros seres, pero expandirla también. Y muchos, muchos ejercicios que todo trabaja con tu energía, ¿ok? Es de suma importancia para absolutamente todos los que están escuchando y los que no también, que no importa el camino que elijan, pero estar tomando este camino de evolución propio en el que estás siendo mejor persona, en el que estás siendo una mejor versión tuya. Entonces, para mí, el campo energético te avienta en ese camino, pero es sumamente importante que si no es el campo energético el que quieren tocar ustedes, o sea, el taller del campo energético, encuentren cuál es la alternativa para hacerlo. Porque sí o sí, estamos encarnados y evolucionados para, para ser una mejor versión nuestra. Sí, claro. Ahí nada más añadiendo, bueno, obviamente yo también echándole porras a nuestro taller. Pues yo siendo un güey como como está estructurada la escuela, no, no, me caga la escuela básicamente. Entonces, entonces lo que nosotros intentamos es, a ver, o sea, lo explicamos como, pum, ahí te va la información. Lo explicamos con diferentes ejercicios que puedes hacer. Ah, ¿no te gusta ni la información ni los ejercicios? Ok, ahí te va esta meditación con la que también lo puedes, pues como empezar a hacerlo o a sentirlo. Ah, ¿no te gusta? Bueno, ahí toda la parte visual. Entonces intentamos como siempre, como llegar por todos lados para que, a ver, pues cada quien es diferente y cada quien le gusta aprender de manera diferente y cada quien se le quedan las cosas de manera diferente. Entonces, obviamente siempre estamos intentando como cubrir todos los aspectos. Obviamente intentando, porque pues, cubrir todo sería algo eh, curioso. También, justo, no lo mencionamos la vez pasada, el capítulo pasado, pero todas las meditaciones pues tienen que ver totalmente con las sesiones que vamos dando. Entonces es como, o sea, siempre es como este empuje que, lo que acabo de decir, si la información por X o Y razón no va quedando clara, entonces siempre vamos como dando más herramientas para que esto se vaya anclando en ti y o sea, sí, sí, te vaya haciendo como sentido y se te vaya quedando. Exacto. Entonces, si quieres recordar cómo conectar con los otros seres, y sobre todo si ya te has dado cuenta que manifestar no es suficiente para materializar, que no es suficiente que estés repitiendo como loco merolico los códigos sagrados para tener riqueza, es por esta parte que hablábamos de sintonía, ¿no? Si no estás en la misma sintonía, difícilmente vas a conectar. Entonces, si quieres todo un taller enfocado a todo esto, pues escríbenos, contáctanos, habla a Brujo Sin Caldero y encontrarás mucha, mucha, mucha información. Antes de irnos, me encantaría, Gi, saber qué te llevas de esta plática. De este capítulo. Fua, yo me llevo de este capítulo. A mí me encanta esta parte de la intuición. A mí, a ver, justo lo acabo de decir que me caga la escuela. O sea, no me gusta que me digan qué hacer, no me gusta que me digan por dónde darle. Entonces me guío muchísimo por mi sentir. Entonces yo resaltaría esta parte de sientan. O sea, no tienen que creer nada porque les están diciendo que lo crean, no tienen que hacer algo porque les están diciendo que lo hagan. Es como sientan, o sea, escuchen a su cuerpo, escuchen como, o sea, chequen, revisen si están como en esta coherencia de pensamientos, palabras, actos y sientan como para dónde les están diciendo, o sea, tu mismo cuerpo te está diciendo como para dónde jalar, como para dónde irte, qué camino tomar. Entonces yo resaltaría y me quedo con la intuición de este capítulo. ¿Tú con qué te quedas? Creo que iba a decir exactamente lo mismo, pero lo que siempre repito en Brujo Sin Caldero por cualquier medio es conectar con tu sentir y no con tu pensar. Y lo que me parece más importante de este capítulo y de todos y de todo Brujo Sin Caldero es que no nos crean absolutamente nada. O sea, no tomen absolutamente nada como un dogma, no tomen absolutamente nada como que es la información porque la dieron ellos o porque la dio X persona. El chiste de todo esto es que no quede en la información, pero que quede en la práctica, que lo pongas a práctica y te des cuenta qué te funciona a ti, cómo te funciona a ti y cómo lo implementas en tu vida. Porque de nada sirve escuchar este capítulo si no vas a poner absolutamente nada de esto en práctica, ¿sabes? O seguir a Brujo Sin Caldero o seguir a X número de cuentas si no lo llevas a tu realidad. Es sumamente importante cambiar tu realidad. Sí, Entonces, eso, sentir, sentir, sentir y no pensar. claro, es el famoso prueba, comprueba y comparte.
Pues como me copiaste, yo lo quiero cambiar. Yo me quedo con esta parte en la que la energía es información y tu campo energético es la antena. Entonces, importantísimo preguntar, ¿cómo está mi antena? ¿Por qué? Porque como esté tu antena, es el tipo de mensajes que va a estar recibiendo y enviando. Ándale, poético. Ande pues. Pero es cierto. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos a que califiquen este episodio, a que califiquen el podcast en Spotify y nos dejen todos los comentarios que quieran. Hay una encuesta aquí abajo, hay varias preguntas. Y gracias por formar parte de esta sobremesa. Sí, claro. O sea, que nos compartan todo, que les gusta, que no les gusta, de qué quieren que hablemos, todo. Acuérdense que esto se trata de que sea dinámico y compartir con ustedes. O sea, que hablemos de lo que todos queremos, no solo de que Yeshua y yo nos enterquemos. Gracias por estar aquí, por escuchar. Nos vemos. Venga, saludos.